Bien, finalmente vamos a ver un poco dos métodos más novedosos, los últimos en haber salido, que tienen un principio de funcionamiento algo distinto, aunque la idea de fondo sigue siendo la misma, poder medir la cantidad de oxígeno, de hemoglobina oxigenada respecto de la desoxigenada. Uno de ellos, como les mencionaba en el video anterior, es la espectroscopía de infrarrojo cercano. El aparato en sí es bastante sencillo. Se pueden poner ya sea bandas de este tipo o casquetes, en un ejemplo posterior lo vamos a ver, y cada uno de estas bandas o casquetes tiene dos tipos de unidades. Emisores de luz, en este caso son 4 LEDs que emiten un láser infrarrojo de cierta longitud de onda que vamos a ver en detalle un poco más adelante. Y por otro lado, en este caso hay 10 detectores de luz o fotodetectores, ¿sí? Que lo que van a hacer es detectar la intensidad de la luz infrarroja, del láser infrarrojo, que haya sido reflejado por el tejido que estoy estudiando. En este caso, parte de la corteza cerebral. El principio entonces de funcionamiento del NIRS es muy sencillo. Tengo un emisor de luz, no cualquier luz, sino un láser infrarrojo que va a emitir la luz infrarroja. Esta luz infrarroja va a penetrar hasta cierta profundidad de la corteza, que no es mayor a 2 o 3 milímetros, y luego de atravesar el tejido, o toda una serie de tejidos, va a salir parte de ella y va a ser detectada su intensidad por los fotodetectores. Por lo tanto, si yo conozco la absorbancia de los distintos tejidos por los que va a atravesar la luz infrarroja y puedo medir, como lo hago, la intensidad de la señal que me está llegando a partir de la intensidad inicial emitida, puedo llegar a tener una idea de lo que está pasando hasta cierta profundidad, como les decía, 2 o 3 milímetros, de la corteza cerebral. ¿Por qué? Acá está el quid de la cuestión. Porque de vuelta, la hemoglobina absorbe la luz infrarroja máximamente entre los 600, o mejor dicho, entre los 650 a los 900 nanómetros de longitud. ¿Sí? Y es más, la hemoglobina oxigenada en realidad va a absorber la radiación infrarroja o la luz infrarroja máximamente alrededor de los 850 a 950 nanómetros, ¿sí? Digamos alrededor de los 900 nanómetros, mientras que la hemoglobina desoxigenada va a absorber máximamente por debajo de los 750 nanómetros. Por lo tanto, si yo emito un láser infrarrojo de distintas longitudes de onda y mido la absorbancia del tejido a través de la intensidad de la luz que puedo detectar en los fotodetectores, puedo llegar a estimar el cociente de hemoglobina oxigenada a desoxigenada, que es en definitiva, con otra metodología, lo mismo que hago con la resonancia magnética funcional. Y de esta manera puedo llegar a obtener este tipo de imágenes. Aquí los puntos amarillos son los lugares en que estaban ubicados en el casquete los LEDs emisores de luz infrarroja. Y puedo obtener imágenes de este tipo que me dan nivel de activación. Ya sabemos que rojo en este caso es menos activo, blanco es más activo y amarillo es intermedio. Puedo llegar a obtener este tipo de imágenes, como les decía, que me dan una idea de
nivel de actividad cerebral hasta una profundidad de unos 2 o 3 milímetros. Puedo también hacerlo en una imagen bidimensional, como se ve acá, ¿sí? O tridimensional, como se ve acá o acá. A diferencia del EEG, que vamos a ver en la unidad 4, el NIRS, con un casquete que es muy similar al de EEG, me permite llegar a medir hasta cierto lugar el nivel de actividad de la corteza cerebral. Lo que no nos va a permitir, que sí lo hace la resonancia magnética funcional, es medir la actividad un poco más profunda del cerebro, niveles de la corteza, incluso en regiones subcorticales, a los cuales la luz infrarroja en este caso no va a llegar, mientras que en la resonancia magnética funcional sí puedo llegar a medir absolutamente todo el volumen del cerebro a cualquier profundidad. Pero la ventaja del NIRS es que es mucho más cómodo su aplicación, más rápido y muchísimo más barato que la resonancia magnética funcional. El EROS, no voy a entrar en detalle de las bases físicas del método, pero simplemente mencionarles que es una metodología muy similar al NIRS, pero con otras longitudes de onda. El aparato es mucho más costoso en general que el del NIRS y más incómodo de implementar. Pero también mediante la emisión de ciertas longitudes de onda puedo llegar a medir la actividad de la corteza hasta cierta profundidad y obtener imágenes de este tipo. Finalmente, una palabra nomás de técnicas ya no de registro funcional, sino de estimulación de tipo no invasivo. Hablamos de estimulación porque, por ejemplo, con TMS o estimulación magnética transcraniana en castellano, con estas bobinas electromagnéticas puedo llegar a inhibir o activar diferencialmente ciertas regiones del cerebro. ¿Por qué? El cerebro, ustedes saben que funciona en gran parte gracias al transporte de electricidad a lo largo de las membranas de las neuronas, típicamente el axón, pero también en otras regiones del soma y de las dendritas. Esto genera una corriente eléctrica cuando se suma la actividad de decenas o centenares o millones de neuronas, genera una corriente eléctrica y por lo que varía a lo largo del tiempo. Y por lo tanto se genera también, como veíamos inicialmente en el primer video, ¿sí? Una corriente eléctrica va a generar un campo eléctrico y sabemos que si hay un campo eléctrico va a haber un campo magnético perpendicular al eléctrico. Por lo tanto, si yo genero un campo magnético externo lo suficientemente fuerte, puedo llegar a alterar el campo magnético dentro del cerebro hasta cierta profundidad y por lo tanto alterar las corrientes eléctricas que se están produciendo en el cerebro. Y de esta manera, de acuerdo al protocolo que no vamos a ver en este momento, puedo llegar a inhibir o activar distintas regiones cerebrales hasta cierta profundidad. Cuanto más profundo, más difícil va a ser acceder. Este método es básicamente inocuo porque los efectos se van luego de una cierta cantidad de tiempo, en general menos de una hora, y además no produce ningún otro efecto secundario. Bueno, quizás a veces, dependiendo de la región cortical, puede llegar a producir náuseas, pero nada que no pase en poco tiempo. La otra técnica también utilizada, que es más barato, porque el aparato es más barato, es el TDCS o estimulación transcraniana de corriente directa. Es un aparatito, es básicamente, si se quiere, un electroshock de muy baja amplitud, en el orden de 1 a 2 milivolts, ¿sí? A esa intensidad ni siquiera es posible percibirlo como un pinchazo en la piel. Y sin embargo, al poner estos electrodos, un ánodo y un cátodo, simplemente por terminología estándar, el ánodo es considerado el polo positivo y el cátodo el polo negativo, puedo generar una corriente eléctrica que también inhiba
o active distintas regiones del cerebro de acuerdo al protocolo. Bien, con esto finalizamos la serie de videos referidos a metodología de neuroimágenes. Gracias.